Hola, les habla el profe Sterling. Este es un trabajo pensado en ayudar a las personas que estudian matemática general. A continuación vamos a realizar una suma y resta de radicales. Hay que tener en cuenta que para poder lograr dicha suma o resta es necesario que todos los radicales sean completamente iguales, es decir, que tanto el índice como el subradical sean iguales. La problemática en este ejercicio es que si podemos ver, aquí dice x a la 3y y por aquí dice x a la 3, y a la 3, lo cual claramente indica que estos dos radicales no son iguales. Y si observamos, lo mismo sucede en los otros, solo que con otras características. Entonces, tenemos que ver cómo logramos de que al menos un par de radicales se vuelvan iguales para poder sumar los coeficientes de dichos radicales. Para esto vamos a factorizar todo lo que se encuentra dentro de los radicales. ¿Cuál es la problemática? Por ejemplo, en el primer radical, que tenemos que dice x elevado a la 3. Entonces, esto no me sirve para poder extraer del subradical ya sea la x o la y. ¿Por qué? Porque el índice del radical es 2. Entonces deberíamos de tener dentro del subradical exponentes que sean divisibles entre 2, lo cual quiere decir que debemos de reescribir el radical como x a la 2 por x a la 1 por y. Vamos a ver por qué x a la 2 por x a la 1. Resulta que cuando multiplicamos bases iguales se suman los exponentes, es decir, x a la 2 por x a la 1 es lo mismo que decir x a la 3. Entonces yo puedo reescribir este radical de esta forma. Noten que de acuerdo a lo que acabamos de decir, entonces lo único que cambiaría sería lo que está dentro del subradical. Esto mismo lo podemos ir realizando, por ejemplo, en el siguiente radical porque solo tenemos letras. Entonces vamos a reescribir este radical de la siguiente forma. Observen que elegimos x a la 2 por x a la 1 debido a que 2 más 1 nos da 3. Y a la 2 por y a la 1 debido a que 2 más 1 nos da 3. Además, estamos buscando de que al menos una letra me quede con un exponente divisible entre el índice de la raíz, recordando que el índice de esta raíz es un 2 imaginario. Entonces, esta parte de la suma que teníamos al inicio nos va a quedar de la siguiente forma. A continuación vamos a trabajar con este otro radical, lo cual sería escribir raíz cuadrada de x a la 4 por x por y a la 4 por y. Vamos a prestar especial atención en este. Anteriormente habíamos elegido un 2 y un 1, porque 2 más 1 da 3. La pregunta es aquí, ¿por qué no lo hicimos como x a la 2 por x a la 2 por x a la 1? Y es que es más útil, rápido y eficiente elegir un número menor al 5 que sea divisible entre 2, pero también muy cercano al 5. Y pues bueno, el número más cercano al 5 es el 4. Y además el 4 es divisible entre 2, así que cumple con todas las características que estamos necesitando. Entonces, este término de aquí nos va a quedar de la siguiente forma. Y para terminar tenemos que trabajar con el siguiente subradical, es decir, trabajar con este de aquí. El problema es que tenemos un coeficiente numérico, entonces debemos de obtener la factorización prima de dicho coeficiente numérico. Esta factorización prima no es más que escribir el 25, dividirlo entre 5, eso nos da 5, que también lo podemos dividir entre 5 y eso nos da 1. Entonces la factorización prima sería 5 elevado a la 2, lo cual solamente quiere decir que podemos tomar el número 25 y cambiarlo por 5 elevado a la 2. Entonces el radical lo podríamos reescribir de esta forma. 5 elevado a la 2 por x a la 2 por x a la 1. Recordemos que este 9 tenemos que separarlo de tal forma de que nos quede un número muy cercano al 9 pero divisible entre 2, el cual sería y a la 8 por y a la 1. También debemos de recordar que sería 8 y 1 porque 8 más 1 es igual a 9. Entonces, para continuar con este término, nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a ver por qué necesitábamos realizar todos esos cambios en cada uno de los radicales. Estos cambios en cada uno de los radicales eran necesarios porque a continuación vamos a realizar una división entre el exponente de la letra x y
el índice del radical. Como podemos apreciar, 2 dividido entre 2 es igual a 1. Entonces quiere decir que puedo sacar de la raíz una x elevada a la 1. Si se preguntan por qué este 1, es porque 2 dividido entre 2 es igual a 1. Y como no hay otro término que tenga exponente divisible entre el índice del radical, entonces simplemente volvemos a escribir x a la 1, y a la 1 dentro del subradical. Esta parte de aquí solamente representa el radical que teníamos en rojo. Lo que está en negro se debe volver a copiar igual, es decir, este término queda de la siguiente forma. Y a continuación vamos a trabajar con este otro radical. Observemos que en este radical tenemos x elevado a la 2 primero, entonces tomamos el exponente y lo dividimos entre el índice. 2 dividido entre 2 da 1, entonces sale de la raíz x elevado a la 1. Luego podemos observar que aquí tenemos y a la 2, entonces podemos tomar este exponente y dividirlo entre el índice de la raíz. 2 dividido entre 2 da 1, entonces fuera del radical puede quedar y elevado a la 1. Mucha atención porque hemos trabajado con esta x y con esta y, por lo tanto lo demás queda completamente igual, es decir, raíz de xy. Recordemos que esto representa únicamente a este radical que tenemos aquí en color verde, o sea que esta parte negra debemos de volverla a copiar aquí completamente igual. Entonces este término queda de la siguiente forma. Continuando con el subradical azul, en esta parte de aquí, vamos a observar que tenemos una x elevada a la 4 y 4 dividido entre el 2 del índice nos da como resultado 2. Esto quiere decir que podemos sacar del subradical una x afuera del radical elevada a la 2. ¿Por qué estamos hablando de este 2? Porque 4 dividido entre el 2 del índice es igual a 2. Eso mismo sucede con la y, entonces vamos a escribir y elevado a la 2. Y dentro del subradical vamos a escribir lo siguiente. Recordemos que ya trabajamos con esta y ya trabajamos con esta, entonces lo único que nos queda dentro es x y y. Pero esta parte es solamente el radical que está de color azul. Por lo tanto, esta otra parte nos va a quedar y menos 7 a la par de lo que acabamos de copiar en azul. Continuando, entonces vamos a trabajar con este subradical. Podemos ver que hay elevados a la 2, pero aquí hay 1 elevado a la 8. Entonces, 2 dividido entre 2 da 1. Por lo tanto, puede salir 5 elevado a la 1, x elevado a la 1. Pero, como aquí tenemos y elevado a la 8, 8 dividido entre 2 es 4. Entonces, escribimos y elevado a la 4 fuera de la raíz. Podemos ver que trabajamos con este y también trabajamos con este. Por lo tanto, dentro del subradical nos va a quedar x a la 1, y a la 1. Pero eso que acabamos de hacer solamente está relacionado con este radical. Lo que está afuera se vuelve a copiar completamente igual. En este punto debemos de tener cierto cuidado debido a que podríamos pensar que todos se pueden sumar o restar debido a que el radical nos quedó completamente igual en cada parte. Digo que hay que tener cuidado porque depende del factor que hay fuera de cada radical. Tenemos que estar conscientes que tanto el factor literal que hay fuera de cada raíz tiene que ser también igual para poder sumar o restar cada radical. Entonces, podemos observar de buenas a primeras que tenemos por aquí un factor literal que se puede simplificar un poco más. Es decir, si tenemos x y lo multiplicamos por x a la 1, eso nos va a quedar x a la 2. Entonces, vamos a escribir aquí 4x a la 2, y a la 2, por la raíz cuadrada de xy. Por aquí podemos ver que hay bastante que trabajar. Por ejemplo, x a la 1 por x a la 1 es igual a x a la 2 y y a la 2 por y a la 1 es igual a y a la 3. Entonces vamos a escribir más 3 x a la 2 y a la 3 raíz cuadrada de xy. Y similar vamos a ir trabajando con todos los demás. Por ejemplo, por aquí vamos a tener menos 7x a la 2 y a la 3 raíz cuadrada de xy.
Luego vamos a observar que por aquí también hay bastante que trabajar, entonces nos va a quedar 5 a la 1, x a la 2, y mucho cuidado con estos dos exponentes, porque dice menos 2 más 4. Vamos a analizar cuál es el cuidado que hay que tener. Si dice menos 2 más 4, el resultado de esto es 2, entonces nos va a quedar y elevado a la 2. Desde luego, también tenemos que escribir raíz cuadrada de xy. Y en este punto ya podemos observar que al menos este término tiene x a la 2, y a la 2 fuera de la raíz. Este otro término también tiene x a la 2, y a la 2 fuera de la raíz. Como estos dos factores literales son completamente iguales, entonces yo puedo tomar el número 4 de aquí y sumarlo con el número 5 de aquí. Sumarlo porque frente al 5 tenemos un más. 4 más 5 es 9, entonces escribimos. Continuando, tenemos que observar que este término de aquí tiene x a la 2, y a la 3, y este término de aquí también tiene x a la 2 y a la 3. Por lo tanto, podemos hacer 3 positivo menos 7, lo cual nos va a quedar menos 4 x a la 2, y a la 3, raíz cuadrada de xy. Vamos a tener también mucho cuidado con el hecho de que estos dos radicales no se pueden sumar a pesar de que el radical es completamente igual en ambos términos. Vamos a ver por qué. Debido a que el factor literal que tienen ambos radicales es diferente. Aquí dice x a la 2, y a la 2. Aquí dice x a la 2, y a la 3. Y si esto sucede, entonces no podemos restar 9 menos 4. Lo cual quiere decir que este es el resultado final de la operación de radicales propuesta al inicio. Gracias amigos, no se olviden de los 3 pasos básicos de YouTube y también por supuesto estudiar mucho.